Buenas tardes, me presento, soy estudiante en la Facultad de Filosofía de la UCM. Quiero dar un breve testimonio en relación a la que considero ser una falta de diálogo y la sensación de censura en relación a las posturas críticas con la teoría queer en el contexto académico, desde la perspectiva de alumna. Sobre todo acerca de cómo el uso del lenguaje cambia con respecto al que es el estándar académico cuando se enfrentan temas relacionados con el feminismo y las políticas identitarias. Se pueden apreciar dos posturas muy diferentes en relación al uso del lenguaje a la hora de enfrentar temas inherentes al feminismo, ambas inadecuadas a un contexto académico. Por un lado, hay un bando que utiliza un lenguaje de carácter acusatorio, cargado de términos caracterizantes y de lemas que sirven de sinónimos peyorativos o despectivos, mientras por otro hay una prudencia hasta la omisión que puede interpretarse como activa autocensura. Voy a poner un ejemplo. En la primera clase de uno de los cursos de este año académico, una alumna ha declarado públicamente identificarse como no binaria, ha anunciado que los pronombres que tenemos que utilizar para referirnos a ella son femeninos, y luego pidió, delante a toda la clase, que a las radicales les llamemos con su nombre, que son TERF. Esta invitación pública, que además fue totalmente espontánea, a señalar a las feministas o a las mujeres que discrepan con las políticas identitarias, no es la menos respetuosa a la que he asistido en la universidad. Pero el hecho que se haya dado durante una clase en la carrera de filosofía en un contexto académico formal es relevante. La carga peyorativa de los términos que se llevan a las aulas hace que cualquiera que discrepe o incluso solo tenga preguntas no se exprese libremente ni siquiera fuera de las aulas para evitar que la carga de esos términos recaiga sobre él o ella. La excesiva prudencia de quienes discrepan es la consecuencia del miedo a las repercusiones que pueda haber por cuestionar ideas relacionadas al identitarismo, y es creciente. En un principio, lo que hacía que una estudiante mereciera ser llamada TERF era discrepar abiertamente, pero actualmente es suficiente plantear preguntas, incluso desde la ignorancia, sin un foco teórico previo para ser señalada como TERF. Ni siquiera es necesario ser feminista, el único requisito para recibir el insulto es ser mujer. La creciente frecuencia del uso del término hace que la violencia verbal que lo acompaña sea cada vez más aceptada entre los alumnos. La falta de diálogo y la censura hacia las feministas son consecuencias directas de una falta de terminología apropiada en un contexto académico, que no conlleve prejuicios o insultos. Un ejemplo que considero emblemático de la violencia verbal que acompaña al término peyorativo se puede encontrar entrando en algunos de los cubículos del servicio de mujeres. No obstante hayan sido canceladas reiteradamente, se pueden leer en las puertas eslogan como TERF que veo, TERF que pateo o no TERF. No es casualidad que esos mensajes de todos los sitios posibles se encuentren precisamente en el baño de mujeres. El hecho que estén en el espacio seguro designado, segregado por sexo, es un mensaje de control, como si ningún espacio fuera realmente para nosotras y que incluso los espacios destinados a un uso privado tienen una carga política. El extraordinario cuidado que tienen las mujeres críticas con las políticas identitarias en ámbito académico a la hora de expresarse no es cuestión de pudor, sino que es el resultado de tener la constante sensación de control que lleva a medir las palabras de manera excesiva, tanto que cualquier postura contraria a las teorías queer entre el alumnado es inexistente en cualquier forma. Hay asociaciones feministas, pero no existe un órgano de referencia al que se pueda acudir tras recibir amenazas o para señalar el contenido violento de las pintadas de los baños sin el riesgo de ser tachada como TERF. El mismo hecho de poner una queja significaría exponerse. Sin embargo, por otro lado, las políticas en relación al colectivo LGTB, en concreto a los alumnos transgénero, nos fueron comunicadas a todos los alumnos por correo electrónico. La sensación de aislamiento es total y es desalentador ver el trato que reciben los pocos profesores y profesoras que se oponen al dogmatismo queer. ¿Cómo puede ser el futuro para los que ahora estamos estudiando si ni siquiera nuestras profesoras y profesores pueden expresarse libremente sin repercusiones? Estamos hablando de la Facultad de Filosofía, el espacio que por excelencia se supone ser lugar de libre intercambio de ideas, de diálogo, debate,
donde se fomentan la actividad intelectual y el pensamiento crítico, y se nos anima a los alumnos a desarrollar opiniones formadas e independientes. Estoy siguiendo un curso en el que la profesora nos anima a hacer exposiciones en clase sobre temas como por ejemplo la prostitución, pero ¿cómo podemos hacerlo sabiendo que hay una censura y un control activo de quienes no apoyan incondicionalmente la teoría queer? Hay una percepción real y constante de falta de libertad, justificada por amenazas violentas hacia cualquier mujer que quiera expresar su auténtico pensamiento. Lo que se presume como una victoria en el ámbito del derecho para la comunidad LGTB está siendo aprovechado con intenciones que lejos están de los ideales de igualdad de colectivo y se ha convertido en un oprimiente límite tanto para las mujeres como para cualquier disidente. Quiero dar las gracias a Ana Hidalgo, que tiene una capacidad organizativa sobrehumana, por haberme permitido compartir mi experiencia, y a todas vosotras para escucharla. Muchas gracias.